En su 20 aniversario, GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que lleve sus cuentas claras y evite multas. GTI, su aliado para crecer. 12:13. Continuamos en esta segunda emisión de Noticias Monumental, tras este reportaje que analizaba el primer año de gobierno del presidente Rodrigo Chávez, que lo exponía muy bien nuestro compañero Andrés Alvarado, un balance de lo que ha hecho el presidente de la República en estos primeros 365 días de su administración. Vamos ahora a entrar de lleno con la sección de GTI, la factura confiable, donde usted puede aclarar sus dudas sobre facturación electrónica, sobre presentación de declaraciones y también algunas otras dudas que siempre tienen que ver con la presentación de los impuestos en nuestro país. Ya está con nosotros don Álvaro Retana, gerente general de GTI, a quien agradecemos que nos acompañe en esta tarde de lunes. Don Álvaro. Muy buenas tardes, don Paul. Y oyentes, estamos para servirles. Muchas gracias a don Álvaro Retana, gerente general de GTI. Y desde ya habilitamos la plataforma 905-222-0000, 905-222-0000, para que usted haga sus consultas al aire, o también el WhatsApp, el 899-935-935, ya la plataforma de WhatsApp que ustedes conocen, que ya han empezado a utilizar más para que hagan este tipo de consultas. Y desde ya esperamos sus preguntas sobre presentación de declaraciones y sobre todo, don Álvaro, siguiendo el tema de la declaración de las sociedades inactivas, que a muchos los ha agarrado de sorpresa. Tenemos ya prácticamente lo que resta de este mes para presentar esta declaración que tiene que ver con los periodos del 2020, 2021 y 2022. Hemos tenido muchas dudas y constantes preguntas sobre esta declaración, y sería bueno seguir recapitulando sobre estas sociedades que muchos tienen para tener algunas propiedades o algunos bienes, y que ahora van a tener que declarar. Es una declaración informativa ante todo. Sí, este mes, primero, dos fechas muy importantes. El día 15, próximo lunes, que hay que hacer las declaraciones a las que ya estamos acostumbrados: la declaración del impuesto al valor agregado, las declaraciones de impuesto de renta sobre capital mobiliario e inmobiliario, y otras declaraciones como las de retenciones en la fuente. Y luego, 31 de mayo, ya queda muy poco, 3 semanas, para presentar la declaración de las sociedades inactivas, sociedades que los costarricenses crean, y por lo general es para tener una propiedad, para tener un vehículo, porque antes acostumbraban a que compraban una propiedad, la ponían en una sociedad inactiva, con la creencia, muchos de ellos, de que cuando vendían esa sociedad no había que hacer traspasos, sino que nada más traspasaban las acciones de la sociedad a otra persona. Entonces tienen muchas sociedades de este tipo, sociedades inactivas con propiedades, y ahora hay que hacer las declaraciones el próximo 31. Recordemos, don Álvaro, ¿cuáles son esas sociedades inactivas? O sea, ¿en qué momento puedo considerar que es una sociedad inactiva? Tiene que tener mínimo un tiempo de no tener ninguna actividad comercial. ¿Se tiene que declarar como inactiva ante tributación? Bueno, una sociedad inactiva es precisamente aquellas que no tienen una actividad lucrativa. Y precisamente en el ATU, en tributación, hay que decir que la sociedad es una sociedad inactiva. Y hay que poner que la actividad económica, como no tiene actividad económica, hay una actividad económica especial para estas sociedades que se llama persona jurídica legalmente constituida. Entonces, mientras no se haga ese trámite de ir a Hacienda, al sistema ATV, y decirle que la sociedad es inactiva
y que la actividad económica que tiene es una persona jurídica legalmente constituida. Además, hay que decirle que no es contribuyente ni de la renta, ni del impuesto a la renta, ni del impuesto al valor agregado, porque no tiene actividad económica. Hasta ese momento no es una sociedad inactiva, y precisamente muchas de las dudas es porque la gente ingresa a la ATV y dice, pero es que no me aparece el formulario para poder hacer la declaración, no me aparece ese D195, es porque algo falta. Entonces hay que revisar que primero la persona que entra sea el representante legal. Y si no es así, pues habrá que entrar a la D140 y actualizar el representante legal. Pero esto es muy importante porque si la sociedad ha pasado de manos, es posible que tenga que hacer una asamblea de accionistas, definir el representante legal nuevo, definir el gerente, el presidente de la junta directiva y darle el carácter de representante legal, hacer las actas y los poderes necesarios, presentarlos al registro e inscribirlos. Y luego, por supuesto, entrar a la TV, a la D140 y actualizar el representante legal. Entonces es importante para las sociedades que si no han hecho estas cosas ya les está cogiendo tarde, porque esto es con abogado, con reunión de asamblea de accionistas, con reunión de junta directiva, con la elaboración de un acta y con el presentar estas actas al registro para poder oficializar el nuevo presidente y representante de la sociedad y poder ya actualizarlo en la D140, porque no es que uno va a llegar a Hacienda a actualizar datos que no son reales. Entonces estamos cortos de tiempo para todas estas cosas. Ese es un dato muy importante, don Álvaro, el que usted nos está dando, porque sí, esto lleva por lo menos sus 2 semanas casi para poder hacer todo esto. O sea, estaría una sociedad que estaría en esa coyuntura, está en el límite prácticamente. Y son muchas, porque cuando han vendido una propiedad le dicen, no, tome, le firmo las acciones, ya la otra persona se va feliz y no hizo trámites legales correspondientes. Y en esto los abogados pueden ayudar, porque el abogado le dice, no, ahora ya hay en realidad unos nuevos socios, entonces hay una nueva asamblea de accionistas. Lo primero, reúnase. Luego quite los poderes existentes, defina quiénes van a ser los nuevos poderes y los nuevos puestos de presidente, de secretario, de tesorero, de fiscal, inscríbalos en el registro y ese trámite dura tiempo. Nos pregunta Rafael Solano Alvarado, si la propiedad no tiene actividad ni bienes y aún así hay o está inactiva, ¿se extingue por sí sola? No se extingue por sí sola. A diferencia de, igual que las personas que cuando alguien fallece le dan un certificado de defunción, las sociedades hay que hacer ese proceso de extinción de la sociedad. Entonces hay que buscar al abogado para hacer formalmente el proceso y decir que ya la sociedad no existe. Y aquí muy, muy importante, porque si el proceso no se hace y uno cree que no tiene consecuencias, es falso. Todos los años hay que pagar un impuesto a las sociedades, como ejemplo. Y si no lo han hecho, ha ido acumulando impuestos año con año y puede que la cuenta ya sea grande. Y así como ese, algunas otras características. En este caso, el problema de la multa, de no presentar esta declaración, es que es una multa de más de 4 millones de colones. Entonces, hay que correr porque la multa es alta y hay que presentar estas declaraciones. Nos pregunta Saray Robles desde Grecia, no me queda claro si desinscribí la sociedad en el registro público, ¿debo declarar algo en Hacienda? Cuando la sociedad ya no existe, ya no hay que declarar nada, porque Hacienda y el registro tienen conectividad. Entonces, con solo verificar que ya la sociedad no existe, ya no permitiría declarar nada en el ATV porque nunca va a encontrar esa sociedad en el ATV. También nos pregunta don Juan González desde Desamparados, ¿dónde puedo averiguar la situación de una sociedad que teníamos en Hacienda o en el registro público? En realidad en los dos lados. En el registro público tiene que estar la constitución de la sociedad y la situación de esta sociedad,
Y en el ATV también está, pero es ya específicamente, no de la parte legal y de la formación de la sociedad, ni de las actas, ni de la asamblea de accionistas, ni del presidente, ni el representante, sino que en Hacienda lo que está es la consulta de la situación tributaria. Es decir, todo lo que es legal y formal de las sociedades en el registro, todo lo que tiene que ver con la situación tributaria es en el Ministerio de Hacienda. Nos pregunta Carlos Castillo desde Alajuelita, ¿quién debo contratar para que me ayude? ¿A un contador o a un abogado? Bueno, don Álvaro, yo creo que usted puede explicarle cuáles son las dos situaciones en que se tiene que contratar un abogado si tiene una sociedad inactiva o si más bien puede hacerlo un contador. Es correcto, si todo en la sociedad está bien y está a nombre de esa persona, el contador le hace las declaraciones sin ningún problema. Si el contador entra al ATV, que es el primero que habría que contratar, y resulta que no le aparece la sociedad, o resulta que a la sociedad no le aparece la D140, entonces hay que revisarlo. Y ya aquí pudiera necesitar del abogado cuando el representante legal no está debidamente inscrito, cuando no se han hecho estos trámites de junta directiva y asamblea de accionistas. Entonces ahí es donde debiera intervenir un abogado, pero antes el contador le puede revisar la situación en el ATV y si todo está bien, en realidad dura poco tiempo para poder hacer las 3 declaraciones. Nos pregunta Pamela Quiroz, mis padres tenían una sociedad donde estaba la casa, ellos se divorciaron y mi papá hace años no se comunica con nosotros porque vive en el extranjero, él era el presidente de la sociedad, ¿qué hacemos? Pues su papá sigue siendo el presidente, posiblemente, si no han hecho ningún trámite. La casa sigue a nombre de la sociedad y en un divorcio debió haber un proceso legal de separación de estos bienes. Posiblemente no lo han hecho, entonces hay un asunto pendiente. Por ahora sería decirle a su papá que debe hacer esta declaración. Y entonces hay que pedirle el acceso o que le permita el acceso a un contador para que entre a Hacienda a hacer el trámite respectivo, porque si no el costo es mucho, 4 millones de colones, como le decía, por no hacer la presentación, y vean que son 3 años. Entonces se puede sumar un monto relativamente grande. También nos pregunta Guadalupe Castillo, desde La Unión, mi mamá era la presidenta de la sociedad, ella murió hace años, ¿ahora qué hacemos? Cuando hay una falta del presidente, las acciones pasa 2 cosas, puede que se hayan vendido y que su mamá las haya firmado y se las haya dejado a otra persona, o que estén en un trámite sucesorio de herencia y haya una albacea. En cualquiera de los 2 casos hay que actualizar ese representante legal y esto lo hace el abogado. Entonces tiene que hacer una junta de accionistas con los que tienen las acciones en su poder y ellos estarían nombrando un representante legal y una nueva junta directiva. Esto se actualiza en el registro y entonces ya al nombrar ese representante legal, cuando entre en el ATV de Hacienda con la cédula del representante legal, le va a aparecer ahí la sociedad para que pueda hacer la declaración. Es decir, don Álvaro, que si, por ejemplo, se está en ese proceso, digamos en el caso de que haya una muerte muy reciente, se está en ese proceso, aún así, alguno de los miembros de la Junta Directiva que tenga la potestad tiene que actualizar y presentar la declaración siempre, o sea, no hay forma, no hay ninguna excusa para no presentar la declaración. No, ninguna excusa y para la multa tampoco hay excusa. Entonces, ahí lo importante es que eso son trámites normales en las sociedades. Es decir, lo principal es una asamblea de accionistas. Hacen un acta, que es un acta pequeña que cabe en una página, donde definen el nuevo representante y le dan los poderes para que este poder pueda ser inscrito en el registro.
Es un trámite muy rápido, no hay problema y en todos los casos todas las sociedades tienen que tener definido quién es el representante que está vivo y que puede suceder a la persona que ya no está con nosotros. Nos preguntan del teléfono terminado en 1610 de las inactivas, ¿podría referirse a la actividad 960105, actividades preoperativas? Es correcto. Estas son, cuando uno hace una sociedad, puede que tenga actividades preoperativas, pero no está inactiva. Es decir, está haciendo preparación de actividades para tener un negocio. Para que esté inactiva, no debería estar haciendo preparaciones de negocios, sino es otra categoría. Y la actividad se llama persona jurídica legalmente constituida. Entonces son dos ramas diferentes. Una es una actividad, una sociedad inactiva, que lo que tiene es una propiedad o lo que tiene es un vehículo, pero no tiene actividad comercial definida, no va a pagar renta, no va a pagar IVA. Y otra cosa es cuando uno hace una sociedad y se encuentra en actividades preoperativas que la ley permite cierto periodo, pero no sería inactiva, sino que es una sociedad que se está preparando para abrir las operaciones. Don Álvaro, ya para terminar, la última consulta también de este teléfono terminado en 1610, dice, del tema de las joyas, entendería que se declaran si las facturas están a nombre de la sociedad, que aquí diré que lo normal es que sea el dueño que las haya comprado. Esas joyas no se reportarían, ¿cierto? Porque como es el socio quien las compró. Bueno, hay que distinguir si es un socio o si se compraron a nombre de la sociedad. Muchas veces, cuando se compran joyas a nombre de una sociedad, es para los procesos de seguro. Entonces, uno puede tener una sociedad, puede comprar joyas a nombre de una sociedad y puede proceder a asegurar esas joyas y las asegura a nombre de la sociedad, entonces no tiene que aparecer el nombre de la persona física que es dueño de esos bienes. Entonces muchas sociedades se usan para tener joyas y cuando hay un proceso de aseguramiento de esas joyas o cuando tienen arte y cuando hay que asegurar esos bienes de arte o antigüedades. Entonces, por eso esos bienes como antigüedades, los bienes coleccionables, un vehículo de colección, por ejemplo, unas joyas, una obra de arte, incluso cuando es una sociedad que tiene ganado, uno compra compra los bienes a nombre de la sociedad, se traspasan a la sociedad y el proceso de aseguramiento funciona mejor. Pero hay diferencia entre si es el dueño, el propietario, o es la sociedad la propietaria. Si es la sociedad, hay que inscribir esos bienes a nombre de la sociedad, tiene que haber facturas y tiene que haber un pago. Perfecto, don Álvaro Retana, gerente general de GTI, a quien agradecemos que nos haya acompañado. Nada más recuérdenos los números para atender cualquier otra duda que ustedes, amigos oyentes, puedan tener y que con todo gusto la gente de GTI puede aclarar. Con muchísimo gusto, estamos en el 2105-4400, 2105-4400, con atención las 24 horas del día. Muchas gracias a don Álvaro Retana, gerente general de GTI. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, volveremos a tocar ese tema y otros temas que tienen que ver con el pago de impuestos, porque de hoy en 8 precisamente es la fecha límite para la presentación y pago de otra importante cantidad de impuestos. En su 20 aniversario, GTI presentó todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que lleve sus cuentas claras y evite multas. GTI, su aliado para crecer.